Hola y bienvenido a un programa más, un mensaje de actualidad. Seguimos compartiendo la serie que hemos iniciado en este mes de marzo, recordando que en este mes se celebra la pasión y muerte y resurrección de Jesucristo. La serie Así es como Dios amó, basado en San Juan capítulo 3, versículo 16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hemos visto de qué manera nos amó Dios. Y lo que encontramos en este tan solo versículo de San Juan capítulo 3, versículo 16, hemos hablado de que el amor de Dios es extravagante. Hemos hablado que el amor de Dios es extensivo. Extravagante dice porque de tal manera amó Dios. De tal manera amó Dios. Un amor extensivo al mundo, pero también un amor costoso que dio a su Hijo unigénito. Y en cuarto lugar, ¿de qué manera nos amó Dios? ¿Qué clase de amor es el amor de Dios? No solo es un amor costoso, sino que es un amor expansivo, para que todo aquel, dice San Juan 3:16. Ahora, si hubiese visto mi nombre, pensaría que entonces se trata de otra persona. Pero cuando Juan dice todo aquel, me doy cuenta que eso también me incluye a mí y te incluye a ti, amigo. Y ha incluido a todos aquellos que hemos creído en Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Todo aquel. Qué maravilloso saber que todo aquel te incluye a ti, me incluye a mí. Esta expresión incluye a toda persona. La Biblia dice que Dios amó al mundo y que todo aquel que cree en Él puede recibir su amor. Toda persona, cada persona, y sin que importe de dónde venga, sin que importe qué idioma hable, qué clase de piel tiene, qué trasfondo tiene, sin que importe lo que hayas hecho o no hayas hecho. La Biblia dice que Dios ama a todo el mundo y envió a su Hijo unigénito para morir por nuestros pecados, para que toda persona que en Él crea sea salvada. Algunas personas se sienten quizá indignas de merecer el favor o el perdón de Dios, la gracia de Dios. Y es que la verdad que ninguno de nosotros somos dignos. La Biblia dice que por cuanto todos pecaron, Romanos 3:23, y están destituidos de la gloria de Dios. Y en Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. De tal manera amó Dios, escribe tu nombre, a Juan, a María, a Jonathan, a Pedro, que envió a su Hijo unigénito al mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, pueda ser salvado, tenga vida eterna, como dice la parte final de este versículo. Cualquier persona que tú conozcas, cualquier persona que vive sobre la faz de la tierra, cualquier persona puede pensar que no es un candidato para esta salvación, si piensa por sus méritos. Pero este versículo nos incluye a todos. Es un amor expansivo. Todo aquel, sin importar raza, tribu, nación o lengua, idioma, situación económica o lo que hayas vivido, tú puedes ser objeto del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, si le recibes como Señor y Salvador de tu vida. Toda persona puede ser salvada.
¿Por qué no son todos salvados? Podría preguntar alguien. ¿Por qué no toda persona recibe ese pase libre al cielo? Por una sencilla razón, amigo, amiga. ¿Sabes por qué? Porque no todos creen en Jesús como Señor y Salvador. No todos reciben este amor. Pero el amor de Dios está abierto a todos. Todo aquel que en Él cree. Ahora, es un amor también no solo extravagante, no solo extensivo, no solo costoso, no solo expansivo, sino que también es un amor excluyente. Incluye y excluye. ¿Cómo así? Porque dice todo aquel que en Él cree. Ahí está la condición. Todo aquel te incluye a ti y a toda persona, pero hay una condición, que en Él cree. Eso es lo que quiere decir todo aquel, y es lo que sigue, que en Él cree. ¿Cuántas veces en este versículo usa la palabra creer? Que tal vez la palabra clave más importante del Evangelio de Juan es creer. Creer en Cristo, creer en Dios y creer en Cristo. El amor de Dios resulta inútil para ti o para cualquier persona si no cree en Jesús, si no cree en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario por tus pecados. Dios puede ofrecer su amor y lo ofrece a todo el mundo, a toda persona. El Evangelio es para todos, pero hay algo que cada persona tiene que hacer. ¿Y cuál es? Creer. Te pregunto, ¿has creído tú? ¿Has creído? Sí, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios y que murió por mis pecados en la cruz del Calvario y que resucitó al tercer día. ¿Crees eso? ¿Lo crees? Yo sí lo creo. Y muchos lo hemos creído y tenemos esa paz con Dios por medio de Jesucristo. El Evangelio es para todo el mundo, pero también es personal. La salvación es personal. Tú tienes que creer de manera personal. Romanos 10 dice que todo aquel que en Él cree, que invoque el nombre de Jesucristo, será salvo. Todo aquel que invoca el nombre de Jesucristo será salvo. Al fin de cuentas, el amor de Dios tienes que recibirlo. Tienes que abrir las manos y recibir ese amor de Dios. Es como cuando yo o cualquier persona te da un regalo y tú decides si lo recibes o lo rechazas. Pero te animo que lo recibas. Te exhorto que lo recibas. Te pido que lo recibas. Ese amor de Dios que es en Cristo Jesús. No sé cuál es tu equipo favorito de fútbol. Te pregunto, si te regalara la entrada del partido de la final donde tu equipo favorito va a jugar, ¿lo recibes? Claro que sí. Algunos hasta pagan para ir, pero para ir al cielo no tienes que pagar, porque ya Cristo pagó el precio de nuestros pecados en la cruz, y lo que tienes que hacer es recibirlo como Señor y Salvador de tu vida. Esta oferta genuina de parte del Padre no serviría si tú no pasas y recibes a Cristo como Señor y Salvador de tu vida de manera personal. Algunos asisten a una iglesia, algunos escuchan mensajes de predicación como este. Es importante porque escuchas el mensaje del Evangelio, pero también es necesario que recibas a Cristo de manera personal, que creas en Él, porque todo aquel que en Él cree es un amor excluyente, porque hay que creer en Él y no toda la gente cree en Él, desafortunadamente y tristemente. Este es el plan de Dios de salvación. Envió a Jesucristo a morir en la cruz, pero Dios no se va a imponer a la fuerza y ni te va a obligar a que le recibas. Él ofrece su amor. Como dijo alguien, a la fuerza nada es bueno. Y es que la verdad, nada es bueno. Y el amor de Dios, demostrado en la cruz, tiene que hacernos humillar, venir a Él, pedirle perdón por todo lo que hemos hecho y saber que nada puedo hacer para merecer su amor, que solo tengo que recibirlo como un regalo de parte del Padre. Las manos de Dios están extendidas de par en par.
La cruz es un cuadro de sus brazos abiertos. Jesús murió en una cruz. Eso indica que sus brazos están abiertos. Están abiertos dando la bienvenida a todo aquel que quiere creer en Él. Y tú puedes creer en este día, en este momento. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. La única manera de escapar del juicio de Dios es a través de la obra de Cristo en la cruz. Amigo, amiga, Dios ama a toda persona. Pero toda persona debe de aceptar el amor de Dios. Debe de creer en Cristo, Señor y Salvador de su vida. Te invito a que lo hagas en este momento con esta oración de fe diciendo: Dios, te doy gracias porque me amas. Aún siendo lo que soy, enviaste a Jesucristo a morir por mis pecados en la cruz. Y ahora yo creo en Él y le recibo como Señor y Salvador de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Será hasta el próximo programa, si el Señor así lo permite.